Hola, hoy vamos a enseñaros nuestro desarrollo integrado en SAGE para la elaboración de los presupuestos de nuestra empresa. Ante la necesidad de la empresa de la previsión del coste laboral, los departamentos tienen que elaborar unos presupuestos que sin ese desarrollo lo tendrían que hacer de forma manual a través de diferentes listados y Excel. Con este desarrollo, al estar integrado en nuestro ERP de laboral, podremos obtener la información de forma automatizada y poder elaborar diferentes escenarios. Lo primero que el usuario tendría que hacer es un proceso de cálculo para generar un punto de partida con los empleados en alta en el momento de la elaboración del presupuesto. Esta acción se realiza desde este punto de menú. El programa automáticamente lo que nos va a proporcionar es el momento exacto que estamos procesando el punto de partida. El programa lo que nos va a hacer es un cálculo del salario bruto anual teórico de todos nuestros trabajadores que están de alta en ese momento. La empresa ya es conocedora de que va a tener que realizar una serie de llamamientos en los trabajadores en el año siguiente. Para poder tener contemplado este colectivo en el salario bruto anual de los trabajadores, lo primero que hay que tener en cuenta es que la empresa que esté interesada en esta peculiaridad, trabajar con esta peculiaridad, nos lo tiene que comunicar en el momento de la instalación. En el momento que nosotros ya tenemos activada esta peculiaridad de los fijos discontinuos en la ficha propia del trabajador, se nos va a habilitar este punto de menú nuevo de control de llamamientos y previamente la empresa tiene que implementar el llamamiento en el trabajador a efectos de rango de datos años naturales, independientemente que los contractuales de los trabajadores, que los periodos de los trabajadores estén a caballo entre diferentes años, como se puede ver aquí en el trabajador que tiene un periodo de trabajo a caballo entre el 2022 y el 2023. En el llamamiento, en el control de llamamientos, vamos a informar con tramo de fechas años natural los diferentes llamamientos que va a tener el trabajador. De esta forma, habiendo implementado los diferentes tramos de llamamiento en el trabajador, cuando el programa, aunque el trabajador no esté de alta en el momento que estemos procesando el salario bruto anual de los trabajadores, el programa lo que hará es extrapolar esta información a efectos a futuro en el siguiente año, tasando los días de alta, los días naturales que el trabajador va a trabajar con estas fechas de llamamiento, y también tendrá en cuenta los periodos de trabajo de este trabajador para poderlo hacer el seguimiento presupuestario correctamente con este colectivo. El programa, para calcular el salario bruto anual, siempre va a recoger los precios que tenga el trabajador aquí en su ficha personal. Todos aquellos conceptos fijos que vienen de convenio los va a recoger el programa y los va a extrapolar a 12 meses para que el programa nos recoja toda esta información del trabajador. Y también tenemos en cuenta brutos y netos pactados. Cuando hacemos los brutos pactados directamente, toda la parte del salario base, todos los conceptos fijos van a tener esa parte de implementación, y el concepto a la alza vamos a poner el que estamos haciendo el ajuste del bruto garantizado, vamos a poner el importe para llegar a este bruto garantizado del trabajador. Cuando tenemos contemplado el colectivo de trabajadores que tienen salario bruto, salario neto pactado, el programa lo que va a hacer es calcular el bruto a razón de la ficha del trabajador en ese momento. Por lo tanto, recogeremos el dato del porcentaje de IRPF que tenga el trabajador en su ficha y lo extrapolaremos para calcular ese bruto. Evidentemente, si en el transcurso del año esos trabajadores que tienen un neto pactado les ha variado el porcentaje de IRPF, el bruto variará porque estamos ajustando netos, ¿vale? Pero tener en cuenta esta peculiaridad. Una vez elaborado y calculado el salario bruto anual teórico de todos nuestros trabajadores, ya estaremos en disposición de poder realizar
lo que es un escenario y creación de los siguientes escenarios y toda nuestra proyección en el cálculo de presupuestos. Por lo tanto, podríamos ir al siguiente punto de menú, informar la anualidad que hemos procesado para elaborar el presupuesto y directamente vamos a mirar aquí este apartado de los escenarios, la creación de los escenarios. Como bien sabéis, nuestros desarrollos están integrados en SAGE, por lo tanto lo que hacemos es utilizar todo el estándar de SAGE con nuestras peculiaridades. Por lo tanto, ya sabéis que todo lo sombreado en gris que tenemos en SAGE nunca es dato estático, no se puede manipular, y los campos que están en blanco son los que se pueden manipular y escribir. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que los primeros datos aquí en el escenario serían datos informativos, el año que vamos a presupuestar, el código de la empresa, todos los convenios colectivos que están asociados a esa empresa. Vamos a ver los diferentes escenarios que podemos crear. Podemos crear infinidad de escenarios. Luego, en el momento que vayamos a realizar el seguimiento presupuestario, ya definiremos qué escenario es el con el que nos vamos a regir y vamos a hacer la comparativa de las desviaciones de presupuestos. Pero mientras estamos elaborando diferentes presupuestos, siempre vamos a poder jugar y crear diferentes escenarios. ¿Qué escenarios podemos crear? Podemos crear un primer escenario en lo que estamos hablando, la parte de los trabajadores. Aquí en mostrar empleados tendremos todos los trabajadores que tengamos de alta en ese momento. Nos van a enseñar todos los trabajadores que tengamos de alta en ese momento. Vamos a ver los datos informativos de trabajadores y también hasta la ubicación. Y también vamos a poder ver aquí en esta misma pantalla, vamos a poder ver ya el cálculo del salario bruto anual que ha calculado el programa de todos los trabajadores para todo el año. Es un bruto anual teórico para todos los trabajadores y también estamos calculando el coste empresa a razón de la normativa, el código de ocupación, si la tiene informado o no el trabajador, y el código de contrato, porque esto nos puede variar el coste. También tenemos previsto topar el coste. Cuando tengamos trabajadores topados, evidentemente también este tope de trabajadores, este tope también se va a contemplar, ¿vale? Si podéis ver aquí los fijos discontinuos, nosotros en el fijo discontinuo, el programa lo que nos va a ofrecer es los días naturales, o sea, aquí en la ficha del trabajador, en el fijo discontinuo, vamos a ver un salario bruto anual teórico de todo el año, en el primer escenario, en el escenario 0, pero posteriormente aquí, en cada escenario, el programa ya automáticamente nos está proporcionando la fecha baja prevista a razón de los días de trabajo, días naturales de trabajo, casando los llamamientos que tenga ese trabajador en esa anualidad. Si quisiéramos que nos calculara indemnización, aquí pondríamos la indemnización para que el programa nos la calculara. También podríamos hacer, guardaríamos registro, también podríamos hacer ya personal que no sea un colectivo de fijos discontinuos, pero sea un colectivo de que realmente, o un trabajador que tengamos muy claro que a una fecha específica haya finalizado relación contractual con nosotros de aquí vamos a poder informar esa fecha, vamos a poder informar que nos calcule una indemnización teórica también a razón de los datos que tengamos del trabajador, y programa también nos va a recortar todo ese salario en todos esos trabajadores a razón de la fecha baja prevista que le estemos informando. Esto es la parte de trabajadores, que siempre vamos a poder ajustar el máximo la parte del salario, la parte de los costes de los trabajadores. Aparte de los trabajadores, esta parte de los empleados de alta, tenemos el apartado de añadir empleados, donde podremos insertar por categorías las incorporaciones de trabajadores. Nosotros tenemos muy claro de que en el periodo vacacional, en todo momento, tenemos que contratar a una persona de una categoría específica. Pues entonces aquí vamos a poder informar el tramo de contratación de esta persona y posteriormente vamos a calcular ese coste de esa empresa a razón de ese tramo. Será
incorporaciones que las tendremos previstas en ese seguimiento, en esa previsión del presupuesto. El importe unitario es una media de las personas que tenemos de alta en esa categoría, en esa empresa. Hemos realizado una media. Si vosotros consideráis de que no, es que vamos a contratar y el coste de esta persona no va a ser este importe, va a ser superior, pues entonces aquí podríamos informar el coste de los trabajadores a razón el coste del salario bruto anual de este trabajador, siempre informando coste bruto anual del trabajador para poderlo visualizar. Esto a efectos de trabajadores. ¿Qué es lo que le podremos decir al programa? Le diremos de que nos actualice todos los conceptos que hemos dicho que se actualicen de forma manual al convenio, todos aquellos conceptos fijos que hemos dicho que se actualizan a través de convenio. Los conceptos fijos que tienen en cuenta para el cálculo de la antigüedad, todos los conceptos que se actualizan a través de convenio, los conceptos que se actualizan que tienen en cuenta la antigüedad, todos los conceptos de convenio, todos los conceptos fijos de convenio, o bien unos conceptos seleccionados. Si informamos todos los conceptos, nosotros aquí podremos poner un porcentaje de incremento genérico para todos estos conceptos fijos. Si nosotros informamos conceptos seleccionados, tendremos la obligatoriedad de marcar los conceptos que vamos a actualizar, y si va a ser un porcentaje fijo para todos, lo pondremos aquí, y si va a ser un porcentaje diferente para cada concepto, aquí en este apartado lo informaríamos. Tenemos estas vertientes. Aparte de la parte fija, también podemos tener en cuenta añadir las variables de la nómina. Estamos hablando de que nosotros ya estamos actualizando, ya estamos incrementando, si queremos, todos aquellos conceptos fijos que tenemos en convenio, pero y aquellas variables, aquellas horas extras, aquellos conceptos especiales que tenemos. Desde aquí vamos a informar un año natural, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener el dato calculado en la base de datos. Tenemos que poner un año natural, donde nosotros, por ejemplo, si estamos ahora en diciembre, pondríamos desde el 1 de diciembre del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022, vamos a poner un año natural y aquí vamos a insertar todos aquellos conceptos de nómina que nosotros seamos conscientes que nuestra empresa son retribuciones variables que queremos tenerlas previstas. Por lo tanto, podemos informar nuestro bonus, podemos informar nuestras horas extras, toda aquella información que en base de datos ya la tenemos calculada y la queremos extrapolar al año siguiente. También, si es necesario, podremos poner que nos lleve, o podemos poner que nos lleve solo el importe que tenemos calculado, trasladarnos la parte teórica, o bien aquí también podemos informar que nos incrementen a un porcentaje ese valor que tenemos en base de datos de cada trabajador. Aquí podemos informar tantos conceptos de nómina como necesitemos. Incorporar a efectos de variable, lo que queramos prever. También somos conscientes de que hay empresas de que tienen retribuciones en bonus o una serie de retribución que la tienen prevista para el año siguiente, pero lo tienen en papel, en un Excel. Todavía no lo han calculado en nómina. Al no tener esa información, la base de datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Añadimos una plantilla CSV o un TXT, añadimos la plantilla y automáticamente el programa también nos va a incorporar esa retribución variable, nos la va a proyectar al presupuesto. ¿De acuerdo? Y por último, tendremos también y podemos contemplar el absentismo en la empresa. Nosotros somos muy conscientes de que las empresas pueden conocer su ratio de absentismo a nivel empresa, que aquí pueden informar ese ratio de absentismo a nivel empresa, o bien somos muy conscientes de que hay algunas categorías, algunos colectivos que no tienen absentismo y otros sí. Normalmente un personal de oficina no tenemos absentismo porque tenemos la opción de teletrabajar. En cambio, un operario que tiene que hacer un trabajo presencial sí que va a tener ese absentismo porque no puede efectuar su trabajo. Entonces, cada categoría tiene sus costes. Podríamos informar también, si conocemos ese ratio de absentismo discriminado por categoría, podríamos informar ese porcentaje de absentismo en cada categoría para que el programa nos calculara ese
escenario con ese ajuste realmente como lo necesitamos. A efectos de creación del escenario, evidentemente, tendremos que poner el título de las variables que hemos realizado. Procesaríamos el escenario y automáticamente el programa ya nos ofrecería otro nuevo escenario con los trabajadores en la misma situación. Todos los que hemos informado fecha baja empresa nos lo van a mantener siempre que digamos que sí, y el resto de vertientes y el resto de que podemos implementar en esta pantalla se anulan para que nosotros creemos nuevos escenarios con diferentes situaciones según lo que nos está pidiendo la empresa para analizar. Realizado esto, ya podríamos realizar las consultas y el análisis tanto del presupuesto como podríamos llegar al año siguiente a hacer ese seguimiento presupuestario. ¿Cómo lo vamos a realizar? Consultando listados de análisis de negocio. También tener en cuenta que desde aquí, desde esta propia, el punto de menú de la propia ISV, nosotros vamos a poder visualizar y poder consultar a modo pantalla la información del salario bruto anual teórico de todos nuestros trabajadores, dependiendo del escenario que estemos consultando, el porcentaje del coste, el coste empresa y el coste total de los trabajadores. Aquí lo vamos a hacer la consulta escenario a escenario, totalizado con el salario bruto anual de los trabajadores y, perdonadme un momento, que este es el de los parámetros. Y también vamos a poder consultar el de consulta presupuestos desglosados, donde aquí vamos a ver la misma información, el salario bruto anual de los trabajadores, pero ya detallado concepto a concepto. Si hemos incorporado un concepto nuevo, lo vamos a visualizar, etcétera, ¿vale? Aquí en el escenario 0 no, porque es nuestro punto de partida, pero si consultáramos otro escenario y hubiéramos insertado información, la visualizaríamos. A efectos de análisis de negocio, es más visual y podemos analizar y comparar diferentes escenarios a la vez. Por lo tanto, directamente el cliente tendría que ir al centro de información, procesar análisis, procesar los listados PRES. En los listados PRES tenemos cuatro listados diferentes para obtener la información. En los dos primeros listados vamos a tener una selección y una información de los escenarios que estamos elaborando. Los dos siguientes listados, el 03 y el 04, son para el seguimiento presupuestario al año siguiente. O sea, empezamos el 2024 y hemos elaborado el presupuesto del 2024 y en el 2024 vamos a empezar a hacer ese seguimiento presupuestario para hacer esa comparativa mes a mes. Cuando entramos aquí a centro de análisis, vamos a ir a nómina, vamos a ir a los listados PRES y vamos a comentarlos. El PRES 01. El PRES 01 es un listado donde vamos a ver los diferentes escenarios, el acumulado, el salario bruto anual empleado, donde como podéis ver hay diferentes etiquetas y podríamos analizar la información quitando el detalle de los trabajadores, porque vamos a decir, no queremos el detalle de los trabajadores y queremos ver la rotura por categoría o queremos ver la información por proyecto. Tener en cuenta que están las cuatro roturas diferentes de ubicación que nos proporciona SAGE, más la categoría y el puesto entonces nosotros podríamos ver, como podéis ver aquí, este es nuestro punto de partida, el escenario 0. En el escenario 1, ¿qué es lo que hemos tenido contemplado? Fijos discontinuos, hemos cargado variables por CSV, hemos cargado variables, hemos actualizado todos los conceptos fijos un 5% y hemos añadido trabajadores. Por lo tanto, el programa, ¿qué es lo que nos está haciendo aquí? El programa, cuando estamos haciéndolo, como podéis ver, está el salario bruto anual, es diferente, son valores superiores o inferiores dependiendo de la vertiente que nosotros estemos elaborando, ¿vale? Si bajamos la etiqueta de los trabajadores, aquí es donde vamos a ver el detalle, este salario bruto anual, los detalles de las incorporaciones, si hemos informado bajas en la empresa, vamos a ver, por ejemplo, ¿lo veis? Importes de indemnización porque le hemos pedido al programa que esta persona, por ejemplo, ha finalizado relación contractual con nosotros a una fecha, en fecha baja prevista lo tendríamos, aquí veríamos el salario bruto anual calculando, incorporando también esa indemnización.
y también lo tenemos incorporado. Estamos hablando que aquí, si bajamos para abajo, vamos a ver al trabajador a ese fijo discontinuo, donde vamos a tener el coste de que el programa inicialmente nos ha calculado su salario bruto anual según todo el año, aquí ya con sus periodos, pero con los incrementos que nos ha seleccionado, más la indemnización, y aquí pues lo mismo, pero ya con otras actualizaciones de valores. Y estos 3 últimos registros son las partes ficticias que el programa implementa en el momento de la diferente casuística, incorporaciones de nuevos trabajadores en diferentes categorías, el absentismo según la categoría, y en el último escenario, por ejemplo, habíamos puesto un coste de absentismo total a nivel empresa. Pues aquí el programa nos va a tener contemplado también esta información. Todo esto a razón, todo a salario bruto anual acumulado. Siguiente listado, 02. Es la misma filosofía de listado, lo que estamos hablando, el análisis de la previsión de nuestros presupuestos de cara al año siguiente, pero detallado a nivel concepto. Mismas roturas que estamos comentando, podemos jugar con estas etiquetas. Estamos hablando que tenemos la etiqueta del salario bruto anual para poderlo ver, con los diferentes escenarios, ¿lo veis? Y si no, si no acabáis de verlo claro esta información, podéis tan sencillamente, quitando esto, es lo mismo, es un salario bruto anual. ¿De acuerdo? Con la misma peculiaridad, lo que estamos comentando, vamos a ver exactamente la misma información, ¿vale? Siguiente listado, el PRES 03, ya estamos hablando que ya es listado para seguimiento presupuestario. Vamos a ejecutarlo ya en el momento en que estamos, ya nos hemos decantado, la empresa ya tiene clara, o lo mismo que tiene 2 escenarios que ha dicho, oye, pues yo quiero saber de estos 2 escenarios qué desviación tengo. Ejecutaremos los listados y aquí en este listado 03 lo que vamos a ver es el cómputo de los trabajadores, que es lo que hemos presupuestado versus la información que tenemos en presupuesto. Está desglosado por año y mes y periodo. Entonces, como podéis ver, hemos procesado los listados hasta diciembre del 2023 y ya estamos viendo los datos de toda la información, la columna, todos los trabajadores reales que tenemos en la empresa y el cómputo de trabajadores que hemos presupuestado. Aquí estamos viendo una desviación. Hemos presupuestado de más en los trabajadores. Si nosotros nos bajáramos el código del trabajador y filtráramos por el mes, por ejemplo, de diciembre, también nosotros en un momento podríamos ver qué trabajador es el que nos está realizando esta desviación presupuestaria. Evidentemente estamos viendo que en este caso es un trabajador que le han reducido jornada, que en su momento estaba al 100% de la jornada y actualmente está al 50% de la jornada. Tenemos aquí esa desviación. El coste es diferente. Tengamos en cuenta también aquí de que como estamos casando trabajadores, aquí vamos a detectar desviaciones presupuestarias de altas nuevas. Estamos hablando de que cuando nosotros añadimos empleados, lo estamos preveyendo esos empleados, pero cuando estamos ya comparando presupuesto con lo real, como no tenemos forma de vincular cuál es el trabajador, el código del trabajador real con el que está presupuestado, aquí en presupuestos veríamos un 0 y aquí en real veríamos ese número de alta. En el último listado, el PRES 04, estamos hablando que es ya el propiamente dicho listado de seguimiento presupuestario, teniendo en cuenta el presupuesto y el escenario que hemos procesado. Tenemos que tener muy en cuenta qué escenario es el que hemos procesado para saber a qué nos estamos rigiendo. Y también aquí, como podéis ver, vamos a ver ya la columna de lo que hemos presupuestado en los trabajadores, vamos a ver la columna de lo que realmente se ha calculado el trabajador y vamos a ver los importes de diferencia. Si son importes en negativos, quiere decir que hemos presupuestado de más. Si son importes positivos, que no hemos llegado ni a incorporarlo en el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces aquí veríamos esas desviaciones presupuestarias. Como podéis ver aquí, está la parte de los conceptos que hemos añadido en CSV. También están las variables que hemos podido incorporar, etcétera. Os voy a poner el ejemplo, os voy a filtrar el ejemplo del trabajador fijo discontinuo, que es una peculiaridad importante y realmente así lo podréis ver. ¿Por qué?
porque aquí estamos hablando de lo mismo. Estamos casando siempre columna real versus lo presupuestado y la diferencia. Pero estamos hablando de que los fijos discontinuos hay una parte que no está dada de alta en la empresa. Por lo tanto, esa parte que el trabajador no está dado de alta en la empresa no lo podemos comparar, no tenemos esa información. Aquí, como podéis ver, este trabajador en sus llamamientos estaba desde enero hasta junio y luego empezaba en septiembre. Por lo tanto, nómina de julio y agosto no debería aparecer de esta persona. Y como podéis ver, no aparece ni presupuestada ni tampoco realizada, porque no ha sido realizada esa nómina. Aquí estamos viendo toda esta información, lo que estamos comentando, y estamos viendo lo real versus lo presupuestado. Como podéis ver, con este desarrollo hemos intentado contemplar con la creación de los escenarios, estamos intentando llegar a todas las empresas donde podamos realizar un cálculo de escenario diferente y poder realizar diferentes análisis en diferentes situaciones, ¿vale? Esperemos que os haya gustado mucho y gracias por la atención.